¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa de Onda Verde. Como pueden ver, no estamos en nuestra escenografía habitual, no estamos en el estudio, porque en realidad también presentamos un programa diferente hoy. Un programa donde no aparecerán producciones propias. Sí mantenemos algunas cuestiones vinculadas al programa, lo que tiene que ver fundamentalmente con las tres luces del semáforo. Hoy queremos traerle un documental al que accedimos y que nos parece muy interesante poder compartirlo más allá de las redes sociales. Es un documental hecho por la televisión alemana, un documental de la cadena de televisión alemana que tiene una filial aquí en nuestro continente, en Latinoamérica, y el ciclo que ellos presentan en realidad se llama Boda Peligrosa. Bueno, un juego, una metáfora a partir de lo que se puede considerar como el casamiento entre dos grandes multinacionales, Bayer y Monsanto. Boda peligrosa, dicen sus realizadores, a partir de lo que ellos al menos consideran, y creo que al final del documental, cuando lo veamos, vamos a coincidir, el principal afectado aquí, al menos en lo que tiene que ver con su prestigio o con su renombre, es la empresa Bayer. Vamos a ver cómo nació esta especie de matrimonio, esta fusión de empresas. Vamos a ver inclusive cómo intentan influir. Y le pedimos especial atención en esto. Cómo estas multinacionales influyen fundamentalmente en las políticas, en los políticos, en el campo de la ciencia, en la opinión pública, y seguramente aquí los periodistas tenemos mucho, pero mucho que ver. Es un documental interesante que dura más de 40 minutos, por eso lo vamos a dividir en tres tramos. En esta primera parte, además de esto, de la influencia de la empresa en diferentes sectores, vamos a ver también cómo en Estados Unidos se minimizaron estos efectos, cuánto ha afectado a la salud los productos que ha producido durante décadas Monsanto y que hoy lleva el sello de ambas multinacionales, de Bayer y Monsanto. Lo vemos en tres tramos, presentamos el primero de ellos. Bayer, una empresa tradicional alemana, en el año 2019 en una encrucijada. Con la compra del gigante agrario estadounidense Monsanto, la empresa de Leverkusen se ha precipitado en la crisis más grande de su historia. El señor Baumann y sus compañeros del directorio se equivocaron al sopesar los riesgos. En ese caso hay que decir que no, que el trato no se cierra. Todo gira en torno al herbicida Roundup y su principio activo, el glifosato. ¿Ocultó riesgos Monsanto, como afirman los abogados? Monsanto hizo un negocio envenenando gente y se salió con la suya. Si bien Bayer ya fue condenado en Estados Unidos a pagar más de $2.000 millones estadounidenses por daños y perjuicios, el consorcio niega el potencial riesgo cancerígeno. Roundup no provoca cáncer. Asamblea General de Accionistas de Bayer, abril de 2019. Ostracismo para el presidente del directorio, Werner Baumann, y el jefe del Consejo de Administración, Werner Benning. Las acciones de Bayer han perdido casi la mitad de su valor desde la adquisición de Monsanto. Los accionistas protestan y la junta directiva se pone a cubierto. También el discurso de apertura es defensivo. Por más exageradas que sean las reacciones bursátiles y lo poco que se refleja, en nuestra opinión, el verdadero valor de nuestra empresa en la cotización, es comprensible el desconcierto. Werner Baumann está a la defensiva. No cree que él ni la administración hayan cometido ningún error. Frente al centro de convenciones, como en los últimos años, se han congregado defensores del medio ambiente y activistas. Para ellos, Bayer es como Monsanto, el consorcio estadounidense con la peor imagen del mundo. Con toda seguridad, la junta directiva no actuó bien porque evaluó mal los riesgos asociados a Monsanto, sobre todo los juicios que surgieron con el paso del tiempo. Por lo general, para esos altos directivos, es un claro fracaso. En primer lugar, pienso en mi familia. Mi hijo trabaja en un departamento de Bayer que van a cerrar. Tiene 3 hijas, así que vemos un futuro
muy negro también en ese sentido. Una cosa es el contenido, la parte técnica, cómo se evalúa el glifosato. Pero yo ahora vine como accionista y estoy horrorizado por la caída de la cotización. Quiero que me lo expliquen. Estoy aquí para ver la cara de un hombre que es tan tonto que compra una fábrica de veneno y gana muchísimo dinero. Y le toca vivir un desastre. Por primera vez en la historia de más de 150 años de la empresa, los accionistas no aprueban la gestión de la junta directiva. No tiene consecuencias legales, pero es una bofetada simbólica. Werner Baumann es el primer jefe en sus funciones de una empresa DAX, a quien le expresan su desconfianza. Y todo por culpa de Monsanto. ¿Bayer compró a ciegas la compañía de San Luis? ¿Desconocía los riesgos legales? ¿O la gente de Bayer los aceptó a sabiendas porque esperaba que los beneficios fueran mayores que las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios? Beneficios de la combinación ideal de semillas modificadas genéticamente con el herbicida adecuado. Hasta ahora, un éxito de ventas. No problem. Kill weeds and grasses, roots and all, with a shot of Roundup. For driveways, patios, fences. Make weeding easy. With Roundup, nothing kills weeds better. Sentencia en el primer juicio histórico de Roundup, glifosato. Se otorgan $289 millones estadounidenses al damnificado, el conserje Dwayne Johnson de San Francisco. Más tarde, la suma se reduce a $78 millones. Su abogado considera que se ha confirmado su argumentación. Usó un rociador de alta presión para pulverizar 560 litros todas las mañanas, así que estuvo sumamente expuesto a la sustancia. Antes tenía la piel impecable. Estaba sano y no tenía contacto con ningún otro producto químico. Pero a los 2 años de haber empezado con este rociado masivo, desarrolló este cáncer tan agresivo que le costará la vida. Johnson padece de linfoma no hodgkiniano, un cáncer linfático maligno, pero él ve más allá de su propio destino. Se trata de mucho más que de mí mismo. Ojalá reciba la atención que se merece y se tome la decisión correcta. Bayer impugnó todas las sentencias porque, según la empresa, no hay una relación causal entre Roundup y el cáncer. Y el veredicto del jurado, formado por personas comunes, como siempre en los tribunales estadounidenses, no está respaldado por los hechos. El señor Johnson me da mucha pena. Lo compadezco muchísimo. No obstante, la sentencia del jurado es incorrecta. No cambia la ciencia, no cambia nada en todos los años de uso seguro, en los 800 estudios y el resultado del estudio de sanidad agrícola. Por lo visto, el jurado no consideró todo eso. Nos gustaría entender por qué debemos seguir esforzándonos para que la gente comprenda que los productos que contienen glifosato son seguros. Como con tantos otros productos químicos, hace años que se libra un amargo debate en torno a los efectos y contraindicaciones del glifosato. El producto polariza, la ciencia también está dividida. Cómo Monsanto pretendía ganar esta disputa se desprende de los archivos internos de la empresa, los denominados Monsanto Papers, que se publicaron en 2017. La periodista estadounidense Carrie Gilham los analizó. Son documentos incriminatorios que Monsanto tuvo que entregar a los demandantes durante el proceso. El mismo Monsanto hablaba de más de 10 millones de páginas. Esto nos abrió los ojos porque vimos tantas pruebas, el esfuerzo que hizo la empresa para encubrir los riesgos del producto. Roundup y su principio activo, el glifosato. Casi ningún producto ha sido analizado tan a menudo en estudios clínicos y experimentos con animales, pruebas y análisis. Pero la objetividad de los resultados está en tela de juicio más que nunca después de conocer los papeles de Monsanto.
Cuando Monsanto habla de 800 estudios que prueban la seguridad, no tenemos idea de cuántos de ellos realmente son estudios científicos independientes, porque todos saben que la literatura especializada se puede comprar. Los estrategas de Monsanto no solo actuaron en Estados Unidos. Desde San Luis manejaron campañas en todo el mundo para su éxito de ventas, el glifosato. Los documentos internos demuestran claramente cómo Monsanto pronto ejerció su influencia para obtener la aprobación, por ejemplo, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA. A comienzos de los años 90, la EPA decidió trabajar con Monsanto y hasta rechazó sus propios toxicólogos. Eso fue muy controvertido. En la decisión final, cuando la EPA clasificó el glifosato de no cancerígeno, algunos miembros del comité se negaron a firmarlo. Sin preocupaciones, gracias a Roundup, este tipo de spots publicitarios ya ocupaban a la Fiscalía de Nueva York en 1996. Lo que me hizo intervenir fue una amplia campaña publicitaria de Monsanto que aseguraba que Roundup no entraña riesgos. Es biodegradable, seguro para los animales y los niños, menos peligroso que la sal de mesa. Pero sabíamos que no podían afirmar algo así porque conocían los peligros de Roundup. Ellos trataron de venderles otra historia a los consumidores de Nueva York y en otros estados. Ridgway, Illinois. Mientras en Nueva York se prohibió la publicidad trivializadora, en otros estados se la siguió permitiendo y siguieron rociando. También aquí, Roundup es el producto estándar de la cooperativa agrícola DAS hasta hoy. ¿Ropa protectora? Nadie quiere usarla con el calor abrasador del verano. Si bien hay carteles de advertencia, ¿quién les hace caso? Aun cuando el pesticida salpica manos y brazos, el empleado Scotty Sidwell dice que no hay problema. Cuando me salpico, lo lavo con agua. A veces me arde la piel. Puede ser que duela, pero no diría que supone un riesgo para la salud. Muchos granjeros parecen ignorar por completo el debate sobre el peligro potencial del herbicida. Desde hace décadas, Monsanto y sus productos les brindan prosperidad y una vida más fácil. Gracias a la tecnología moderna y productos químicos efectivos, trabajar en el campo ha dejado de ser duro. Y Bayer promete que será aún mejor. Por ejemplo, en agosto de 2018, en Boone, Iowa, en la Farm Progress Show, la feria agrícola al aire libre más grande del mundo. Aquí se muestran y presentan los últimos logros agrícolas. Muchos no comprenden los veredictos de los primeros juicios contra Roundup. No hubiera esperado otra cosa de los eco-freaks, esos ignorantes de California. Tomaron una decisión desastrosa. ¿Hace eso que el mundo sea un lugar mejor? Claro que estoy muy preocupado. Necesitamos ese producto, no una demanda de $200 millones contra Monsanto. Ahora Bayer. Alguien tendrá que pagar. Un partido en casa para los ex empleados de Monsanto y sus nuevos colegas de Bayer. Hacen cualquier cosa para apaciguar a sus clientes. Van a la ofensiva y hablan de casos individuales y de los estudios. Estos exculparían a Roundup y el glifosato. Un caso no invalida 800 estudios científicos. Se usa hace 40 años. Estamos convencidos del producto. Roundup no provoca cáncer. Pero la polémica gira en torno a la cifra verdadera de estudios independientes. También los toxicólogos alemanes críticos dudan de los números que presenta Bayer.
Con esas cifras, Bayer menciona todos los estudios realizados por la Red de Acción de Pesticidas sobre los efectos del glifosato. Pero el debate sobre la autorización o la prohibición es sobre el efecto cancerígeno, y sobre eso solo hay 12 estudios. La normativa legal establece que un pesticida se considera cancerígeno cuando se detecta cáncer en 2 estudios independientes, y del glifosato hay 5 estudios independientes con ratones en los que se constató un aumento significativo en la incidencia del cáncer, de modo que hay pruebas más que suficientes. Pero Bayer subraya una y otra vez que si se usa correctamente, nadie se expone a dosis como en las pruebas de laboratorio. Durante mucho tiempo, la junta directiva afirma que 3.000 estudios exonerarían el glifosato. Después Bayer menciona la cifra de 800 solamente. Hoy la empresa habla de solo 107 estudios. El estudio de sanidad agrícola de Estados Unidos es fundamental al respecto. Durante 20 años, examinó a 45.000 personas que usan glifosato periódicamente y no ve ninguna conexión con el linfoma no hodgkiniano. Pero la empresa se pone más y más a la defensiva desde que los papeles de Monsanto filtran material cada vez más comprometedor. En un correo electrónico del año 2003, la toxicóloga jefe de la empresa escribe: no podemos decir que Roundup no sea cancerígeno. Y hasta ahora faltan los estudios necesarios de la fórmula para afirmarlo. Cuando la jefa toxicológica de Monsanto dice, no podemos decir que Roundup no provoca cáncer porque no lo hemos analizado lo suficiente, la afirmación es clara, no lo sabemos. ¿Qué opina Bayer hoy de esas declaraciones de Monsanto? Ni el director general ni el Consejo de Administración quieren conceder entrevistas. Envían al presidente de Asuntos Agrícolas, prácticamente desconocido para la opinión pública, y que según sus declaraciones no tuvo nada que ver con la fusión de Monsanto. Lo evaluamos con los documentos que recibimos. También lo evaluamos con los documentos de registro que están disponibles en todo el mundo. La sustancia activa está registrada en todo el mundo desde hace 40 años. Tiene sus preferencias y sus ventajas y no vimos ningún problema. Pero parece que Monsanto sí. Cuando en 2014 se intensifica el debate por el glifosato, la jefa toxicóloga escribe de nuevo: lo que temimos durante mucho tiempo ha ocurrido. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer está analizando el glifosato. ¿Por qué temimos? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer es totalmente independiente. Su juicio tiene peso. La IARC es un organismo de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez está subordinada a las Naciones Unidas. La profesora australiana Lynn Fritchie formó parte del panel de expertos que evaluó el glifosato. Desde entonces, como sus colegas, se ha expuesto a las duras críticas de la agroindustria. La IARC es realmente confiable. La IARC es una institución que lleva mucho tiempo haciendo esto. Los procedimientos son transparentes, los grupos de trabajo se componen de las personas más competentes del mundo, no tienen conflictos de intereses. Deciden sobre la base de toda la literatura especializada que hay disponible. Probablemente cancerígeno para el ser humano, es el veredicto de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, pero el glifosato permaneció en el mercado. Para Lynn Fritchie, las reacciones de Monsanto fueron muy degradantes. Prácticamente nos acusaron de querer perjudicar al glifosato y, en consecuencia, a Monsanto, pero no fue así. Nos atuvimos estrictamente a los reglamentos para llegar a una evaluación justa de las pruebas científicas. No es justo decir que queríamos difamar a alguien. Tomamos nuestra decisión en conciencia y con imparcialidad. Poco después de la clasificación de la IARC, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tuvo que decidir de nuevo sobre la aprobación del glifosato. Sin embargo, poco antes se excluyó de ese comité a un miembro sumamente crítico. Me escandalicé
Cuando me informaron en noviembre, poco antes de las elecciones presidenciales, que quedaba excluido del comité. Peter Infante es un crítico del glifosato. Estoy de acuerdo con la evaluación de la Agencia Internacional del Cáncer de que hay evidencia que sugiere que el glifosato se relaciona con la aparición del linfoma no hodgkiniano. Sin su antiguo miembro del comité, Peter Infante, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos aprueba de nuevo el herbicida, a pesar de la evaluación negativa de IARC que Bayer critica una y otra vez. Es una evaluación muy errónea de una herramienta importante que debe permanecer en manos de los agricultores. La pisotearon de manera inapropiada. Queremos que la opinión pública comprenda que Roundup es seguro. Hay muy buenas razones para hacerlo. Encontraron microplásticos en sábalos, rayas y armados. 3 de las especies más representativas de la fauna del río Paraná padecen las consecuencias de los plásticos. Un grupo de sábalos, rayas y armados, estudiados por científicos del CONICET, presentaron microplásticos en sus aparatos digestivos, que pueden haber sido ingeridos a través del agua, del sedimento o de otros peces usados como alimentos. Así se desprende de una investigación que desde hace un tiempo llevan adelante científicos del Instituto Nacional de Limnología, liderados por Martín Bletter. La primera especie estudiada fueron los sábalos, los peces más numerosos en las aguas de la cuenca del Paraná y un ícono cultural de toda la región del litoral. En el 100% de los sábalos se hallaron microplásticos en su tracto digestivo. El tipo de material más frecuente que apareció fueron fibras provenientes fundamentalmente de prendas de vestir que pasaron por el lavarropas y dejaron su rastro de microplástico en el agua que se va con el lavado. Pegado a este primer tramo te presentábamos como siempre la primera luz del semáforo. Es la luz roja, esa noticia peligrosa, esa noticia grave, ese hecho escandaloso. Bueno, no fue un primer bloque muy venturoso que digamos, ¿no? La primera parte del documental y la noticia negativa de la semana. Con esto nos vamos al primer corte. Cuando volvamos vamos a estar viendo más de este documental, de este ciclo de documental realizado por la televisión alemana Boda Peligrosa. En el transcurso de todo el documental vamos a estar viendo las batallas legales llevadas a cabo en diferentes partes del mundo. En Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Norteamérica, en Francia, por ejemplo. Hubo productores, también ciudadanos, que se presentaron espontáneamente a la justicia para presentar una demanda por afección fundamentalmente a la salud. En algunos casos también algunos productores presentaron juicio por no permitirles volver a usar una semilla, algo ancestral y algo que habitualmente y lógicamente, naturalmente, se lleva a cabo, como es el uso de la vida, el uso de la semilla. Vamos a presentar este segundo tramo de este documental realizado por la televisión alemana y vamos a ver cómo en este último tiempo uno podría decir que es a partir de cierta conciencia mundial que se ha logrado, puede decir a partir del conocimiento, de las denuncias de la ciencia, de estos juicios inclusive, cómo han bajado las acciones de esta empresa, algo que al mundo comercial preocupa y preocupa mucho, fundamentalmente a la empresa Bayer. Cómo bajaron las acciones, el descontento de estos accionistas y fundamentalmente le pedimos ahora también especial atención en que puedan ver un caso que se produce en Sri Lanka. En Leverkusen no solo se adquirió el producto Roundup de Monsanto, con una facturación anual estimada de unos 3.500 millones de euros, sino también la antigua línea de defensa de su principal componente, el glifosato. Como siempre, estamos convencidos de la seguridad del glifosato.
Sobre la base de toda esta información, la Junta Directiva ha calificado de bajo el riesgo de responsabilidad asociado con el glifosato. Al mismo tiempo, también conocemos la inmensa importancia del glifosato para el abastecimiento mundial de alimentos. Los críticos de Bayer no solo están entre los defensores del medio ambiente, sino entre los cargos ejecutivos de la economía, como en la Administración de Bienes DWS en Frankfurt. El accionista principal es el Deutsche Bank. Lo querían a toda costa. Cuando uno se aboca a una cosa más tiempo, fue una gestación de más de 2 años. A menudo hay una tendencia a decir que ya se invirtió tanto tiempo y dinero que hay que hacerlo aunque no sea perfecto. Christian Strenger habla en nombre de numerosos accionistas de Bayer. Los accionistas tampoco estaban bien informados. Sobre todo, no les preguntaron si estaban de acuerdo con esa transformación de la compañía, de ser una empresa especializada en productos farmacéuticos a dedicarse a los agroquímicos. Los accionistas tendrían que haber opinado. Legalmente, no está nada claro si fue lo correcto. La idea del señor Baumann de consolidar la buena reputación de Bayer en Monsanto, pegando un logo arriba del otro, no fue suficiente. Por desgracia, Monsanto ha llegado a Europa y Alemania. Y en Bayer, el precio de las acciones y la imagen se ven perjudicadas por las nuevas noticias negativas de Estados Unidos. Sin embargo, en la sede central siguen mostrándose optimistas. Sí, bueno, todos leemos lo que sucede allá afuera. Desde adentro puedo informar que el negocio va muy bien. El primer trimestre de 2019 fue muy bueno. Por supuesto que el precio de las acciones no nos alegra, eso está claro. Y ante todo lo impulsan las incertidumbres que surgen del litigio que tenemos en Estados Unidos. Claro que sabíamos que había un problema de reputación e imagen de Monsanto. Antes lo conocíamos como competidor, pero también consideramos que podemos manejarlo. Bayer calcula que la adquisición de Monsanto tenga un impacto positivo directo en el balance. Las sinergias y el ahorro de costes se traducirán en mayores beneficios. Pero nadie sabe hasta qué punto los costos legales en los Estados Unidos y los posibles pagos de la compensación podrían reducir el balance general. Nadie critica abiertamente. Un ex alto rango familiarizado con muchos asuntos internos habla de forma anónima. Me temo que no conocen lo suficiente el estado de ánimo de los empleados. Y los empleados no se atreven a decir lo que realmente piensan, sino que se fortalecen mutuamente con que la ciencia está de nuestro lado. Tenemos razón y solo hay que aguantar, apretar los dientes y nos darán la razón. Pero no funcionará. Y realmente han subestimado lo masiva y perdurable que es la crítica y cómo puede sacudir los cimientos de la empresa. Hasta la adquisición de Monsanto, Bayer tenía una buena reputación en el sector agrícola. Uno de los emblemas era la producción de semillas para hortalizas en Nunhem, cerca de Roermond. En los laboratorios neerlandeses, Bayer cultivaba verdura de alto rendimiento sin la controvertida ingeniería genética. Los pepinos, por ejemplo, más grandes de lo habitual y muy sabrosos, así se lograba el precio máximo de las semillas. Pero después de la fusión con Monsanto se terminó este negocio lucrativo. 30 autoridades de competencia en todo el mundo analizaron la fusión durante casi 2 años e investigaron en qué áreas del mercado la empresa conjunta podría volverse demasiado poderosa. Y bajaron el pulgar justamente en la producción de semillas para hortalizas. Bayer tuvo que vender Nunhem. Finalmente, BASF ganó la adjudicación del contrato por 7.600 millones de euros. Una ganga, según los conocedores del mercado. Las latas de Nunhem ya no salen de fábrica con la cruz de Bayer en la etiqueta. Independientemente de la fusión, Bayer también tiene problemas en el sector farmacéutico. Solo en Wuppertal, el comité de empresa teme por 750 puestos de trabajo. En toda Alemania hay 4.500 puestos de trabajo en peligro y 12.000 en todo el mundo.
Sin embargo, el jefe del comité de empresa en Wuppertal solo emite críticas reservadas. A los empleados les duele ver que la buena reputación de la que antes gozaban en esta empresa y donde se sentían cómodos, poco a poco se disuelve en la opinión pública. Por eso también es importante que vuelva un poco de paz y tranquilidad, que se dé prioridad a la objetividad. Al fin y al cabo, una entrevista como la que estamos haciendo aviva el tema e intranquiliza, y eso es lo que no quiero. Dentro de la empresa se discute mucho, eso ya lo sabemos, pero la crítica pública solo se hace de forma anónima. En principio, Bayer tiende a percibir las críticas como deslealtad, cierra las puertas y se encapsula. Ahora sería necesaria una verdadera apertura, escuchar y estar dispuesto a admitir los errores evidentes para aprender de ellos y promover el tan ponderado diálogo con el contrario. El diálogo tal como Bayer lo entiende, el Bay Arena. Aquí el Departamento de Comunicación de Bayer invita el 12 de febrero a representantes de la prensa a mantener conversaciones sin cámaras. Con vista al césped iluminado artificialmente, han de convencerse de los beneficios del glifosato y les presentan una película de 6 minutos para entrar en el tema. Sri Lanka, cuna del té de Ceilán. Este té se aprecia en todo el mundo por su calidad única. Los suelos fértiles de Sri Lanka y un clima perfecto brindan condiciones óptimas para el sabor más selecto y la mayor productividad. El video nos lleva a Sri Lanka. Hace 4 años, continúa la película, el idilio exótico se vio seriamente amenazado. Por entonces, el gobierno prohíbe el uso de glifosato. Se muestra cómo las malezas crecen por todas partes. La producción del té, el arroz y el maíz se desploma. Aparecen declaraciones dramáticas de jefes de plantaciones de té, científicos y políticos. Entonces viene el punto de inflexión en la película. La prohibición se levanta, el gobierno se había basado en dudosos estudios medioambientales. En el comercial, los descartan por ser científicamente insostenibles, pero ahora muestran que todo volverá a estar bien. Con el glifosato, las considerables pérdidas de la cosecha se recuperan en poco tiempo. Sri Lanka está a salvo. Lo que originalmente provocó la prohibición del pesticida solo se menciona al margen y no se muestra en la película. En un lapso de 20 años, más de 20.000 personas en Sri Lanka contrajeron una misteriosa enfermedad renal. Casi todos los afectados eran campesinos que usaban herbicidas como el glifosato en grandes cantidades. En Bélgica nos encontramos con uno de los investigadores que estudió las causas de esa enfermedad renal masiva. El hombre de Sri Lanka vino a Lokeren para intercambiar opiniones con su colega. El doctor Chana Yayasumana es médico y toxicólogo y visita al nefrólogo belga profesor Marc Debreu. Aunque está jubilado, investiga hace años el mismo tema. Así es como ambos médicos se conocieron. Se la llamó enfermedad renal crónica de causa desconocida. Muchas personas murieron y al parecer la padecen más de 70.000 personas. Es el mayor problema de salud en la zona de cultivo de arroz. Hicimos un estudio epidemiológico y descubrimos que hay una relación muy probable entre el consumo de agua potable y el uso de glifosato. El doctor Yayasumana sospecha que en su tierra natal se debe a los componentes del agua subterránea. En las áreas afectadas tiene un alto contenido de metales que pueden formar un compuesto sumamente tóxico con pesticidas como el glifosato. El doctor Yayasumana demostró la presencia de toxinas en el agua potable. Para los investigadores, esto demuestra que también puede ser la causa del grave daño renal de los campesinos, una suposición que los lobistas agrarios de Sri Lanka combatieron ferozmente. Iniciaron una campaña de difamación contra los científicos que habían hecho el estudio. Daniel Goldstein, un destacado científico que trabaja para Monsanto,
Vino a Sri Lanka específicamente para dar varias conferencias en las que negó toda relación entre la enfermedad y los productos químicos sin siquiera hacer un estudio. Pero el doctor Yayasumana recibió respaldo, entre otros, del nefrólogo de renombre internacional, el profesor Debreu. Y los resultados de la investigación se correspondían con los de estudios similares de otros continentes. Ambos somos nefrólogos. Yo me especializo en intoxicación renal. Conocí a Shana en un congreso en Sudáfrica, donde dio una conferencia. Y pensé que me gustaría trabajar con ese hombre porque estaba muy interesado en encontrar la causa de esa enfermedad mortal para tantas personas de la que nadie conoce el motivo. Todos hablaban de los efectos del calor y la pérdida de líquido. Nunca lo creí. Y gracias a sus datos toxicológicos tan relevantes, seguimos esta pista. Ahora trabajamos juntos hace 3 años y tenemos la evidencia concluyente de que es una enfermedad provocada por la intoxicación. Le mostramos al doctor Yayasumana el video de Bayer sobre la prohibición del glifosato en Sri Lanka y los supuestos motivos. Estas declaraciones también se las presentamos al representante de Bayer AG. Al principio se trata de presuntas pérdidas de la cosecha como resultado de la prohibición del glifosato. Debe enfrentar pérdidas por valor de 100 millones de euros por año. Por ejemplo, las declaraciones sobre las consecuencias tras la prohibición del glifosato, ¿las han verificado? Sí, de lo contrario no lo diríamos. No es verdad. Las pérdidas en la producción del té se debieron principalmente al mal tiempo y no son consecuencia de la prohibición del glifosato. Después aparece en la película un experto supuestamente independiente. El profesor de agronomía Budi Marambe también ve el lado bueno de la historia. Para él es una lección para todo el mundo. Esto debe ser una broma. Esa persona, Budi Marambe, es profesor de agronomía en la Universidad de Peradeniya, pero a la vez está en la junta directiva de Chemical Industry Colombo, SIC, la empresa líder de la industria química de Sri Lanka, que comercializa glifosato y otros productos químicos. El observador imparcial llega a la conclusión de que es alguien de afuera que juzga objetivamente. Nosotros investigamos y descubrimos que está en la junta directiva de un gran importador de productos químicos. Quiero decir que si eso no tuviera sentido, no se diría. El uso de glifosato tiene virtudes y eso se afirma nuevamente en la película. Entonces, ¿a usted le parece un trabajo objetivo? Es un hecho tal como fue en Sri Lanka. Eso lo produjeron para mostrarlo en Europa o en otra parte, no en Sri Lanka. Si lo muestran allí, lo tomarán como una broma. Justo antes del programa, recibimos un correo electrónico del Departamento de Comunicación de Bayer. Subraya una vez más las declaraciones hechas en su propia película de Sri Lanka y rechaza todo tipo de crítica. Sobre todo el experto que aparece es una eminencia en su campo. Además, según Bayer, el clima en Sri Lanka no tuvo ningún impacto significativo en la disminución de la cosecha. Los dos científicos están atónitos por cómo intentan refutar su investigación. Se trata de mucho más que Monsanto Bayer y su éxito de ventas. Roundup. En la zona de la bahía de San Sebastián, en el norte de la provincia de Tierra del Fuego, se habría producido un derrame de petróleo. Pero en un escueto comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente informó que no existe ningún rastro de hidrocarburos sobre la costa de la bahía de San Sebastián. Según vecinos cercanos, el derrame existió y tendría una extensión de 50 metros aproximadamente y estaría suspendido en el mar. La causa habría sido una rotura de la conexión submarina entre la monoboya y la manguera de acople al barco que carga el petróleo en la bahía de San Sebastián. Este derrame afectaría sensiblemente a todo el delicado sistema presente en la zona, con consecuencias a largo plazo.
Pegado como siempre estamos presentando nuestras luces, la luz amarilla de la semana de hoy, esa noticia que está a mitad de camino. Y antes de cerrar este bloque, recordar que fue justamente Bayer Monsanto quien en La Haya fue condenada en un juicio no formal, en un juicio en un tribunal que no responde a los mandatos de los poderes judiciales, sino que es un juicio popular y científico. Bayer Monsanto fue condenado por ecocidio. Allí estuvo, entre otros, el médico y nuestro amigo personal, Damián Bersegnasi, como uno de los pocos representantes de Latinoamérica y el único argentino que estuvo allí también exponiendo. Nos vamos con esta idea, pequeño corte, cuando volvamos nos queda el último tramo de este documental de la televisión alemana, Boda Peligrosa. SADOP, el gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero 2990. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Tercer y último bloque del programa de hoy y vamos a presentar la tercera y última parte de este documental, que ojalá, esperamos, a ustedes les haya parecido tan interesante, no puedo decir agradable, pero sí tan interesante como nos pareció a nosotros cuando accedimos a él. En esta última parte vamos a poder ver algunas de las justificaciones, fundamentalmente de la empresa alemana, ¿no? De la empresa Bayer, algunas de las justificaciones para esta función. Cómo defienden muchas veces lo indefendible, cómo defienden el pasado y también el presente, y hasta dicen que el futuro será aventuroso, algo que nos dijeron muchas veces y que sabemos que es mentira. Como mentira es también cuando nos dicen que este es el riesgo, sacrificio, precio que hay que pagar para darle de comer a un mundo hambriento. Cuando el mundo es cierto que está hambriento, pero no porque falte producción, sino porque se reparte y muy, pero muy mal. Vamos a desenmascarar en este último tercer bloque más mentiras de esta multinacional y vamos a ver cómo nos dicen que no solo aspiran a mantener esta producción, sino a seguir investigando y a producir nuevos químicos. Una barbaridad que en parte también depende de nosotros, de otra parte de los gobiernos y las justicias, de que esto no siga. Tercera y última parte del documental que presentamos en el día de hoy. ¿Cómo van a parar los pesticidas al cuerpo humano y qué pueden causar? ¿Durante cuánto tiempo se pueden detectar sustancias como el glifosato y cuántas personas están afectadas? Para dilucidar esa pregunta nos trasladamos a Francia. En el Instituto Kutsu, en Estrasburgo, los científicos franceses estudiaron durante más de un año y medio muestras de cabello de cientos de personas en busca de residuos de glifosato. Tomamos mechones de menos de 3 centímetros de largo. En el cabello se pueden detectar rastros de pesticidas durante mucho tiempo. En el cabello de 1 de cada 2 personas encontramos residuos de glifosato, lo que significa que esas personas están contaminadas crónicamente con esa sustancia. Aunque el estudio no dice si es realmente perjudicial para la salud, sí muestra lo extendida que está la sustancia en el medio ambiente. Las muestras son de Francia, Estados Unidos, en verdad de todo el mundo, hasta Australia o Japón. Por lo que tenemos un grupo muy representativo para la detección del glifosato. Los investigadores subrayan que se necesitan más estudios para sacar conclusiones sobre los efectos a largo plazo del herbicida. Además, también depende de los aditivos en el caso de productos finales como Roundup. El glifosato es la principal sustancia de Roundup, pero no la única. Con nuestro análisis,
No podemos decodificar la fórmula exacta de Roundup. Solo podemos decir que el consumidor final, es decir, por lo general el agricultor, está expuesto a muchas más sustancias que con el glifosato. Y los creadores no revelan la fórmula. Es un obstáculo crucial camino a rastrear los efectos exactos de Roundup. De regreso a Bayer, la biblioteca de sustancias en Monheim am Rhein. Aquí se almacenan millones de sustancias activas que Bayer ha investigado. A principios de junio, la empresa anunció que planea invertir 5.000 millones de euros en la búsqueda de alternativas al glifosato. Expresamente no hay ninguna reacción a los veredictos en Estados Unidos. El glifosato ha perdido gran parte de su efecto penetrante debido a las resistencias. Por eso se necesitan nuevas soluciones hechas a medida para el control de la maleza. De hecho, ni un solo ingrediente activo nuevo ha estado en el mercado durante casi 30 años. El glifosato, por el contrario, es cada vez más criticado. Australia, la última parada de la gira mundial del glifosato. Aquí Roundup se aprobó oficialmente, pero mientras tanto están pendientes las primeras demandas. Aquí también se sospecha una conexión entre las enfermedades y el glifosato. Ron y Trally Snape son agricultores en Tilba, 350 kilómetros al sur de Sydney. Usaron glifosato durante años. Después Trally enfermó gravemente. Siempre se quejaban de que yo apestaba a Roundup cuando lo usábamos. Lo usábamos en todas partes para controlar la maleza. En los sembradíos, a lo largo de las cercas, siempre y en todas partes en la granja y de forma extensiva. El matrimonio veía Roundup como algo indispensable en la vida cotidiana, un arma de amplio espectro contra la maleza. El peligro potencial se vuelve evidente para los agricultores de esta zona remota recién ahora. El médico dijo que tiene un linfoma, una enfermedad típica de los granjeros, el linfoma del granjero. Los agricultores son los que se ven mayormente afectados por esta enfermedad. Ahora siento tanta culpa. Hice algo malo que acorta la vida de mi mujer. Eso me altera tanto. ¿Cómo iba él a saberlo? Muchas víctimas no quieren aceptar su destino. También en Australia han oído hablar de los juicios exitosos en Estados Unidos y de los numerosos estudios sobre los peligros del glifosato que parecen darles la razón. Hay una publicación que evalúa un metaanálisis sobre la relación entre el linfoma no hodgkiniano y el glifosato. Este estudio lo financió Monsanto. Y para mi sorpresa, aún así lo publicaron. A partir de este estudio, se desprende que hay una probabilidad significativa de que el glifosato produzca el linfoma no hodgkiniano. Pero también ese estudio sobre los efectos del glifosato parece ofrecer posibilidades de interpretación en ambas direcciones. Por eso Monsanto probablemente no haya visto ningún problema en publicarlo. Tales contradicciones también hacen que sea tan difícil para los afectados tener claridad. En cualquier caso, les habría gustado que se les advirtiera de los posibles peligros. Es una locura. Nos tendrían que haber informado. Al menos escribir en el envase que hay un peligro posible. Hubieran necesitado información para tomar una decisión consciente por si quería usarlo o no. La época de estos videos ya pasó. En vez de Monsanto, ahora Bayer debe pagar los platos rotos. En una corte de California, esta pareja ganó el récord de más de $2.000 millones por daños y perjuicios.
Ambos también responsabilizan a Roundup de su cáncer. Bayer también impugna esta decisión. Estos son puros veredictos del jurado. Nosotros nos referimos a evaluaciones de autoridades reguladoras. El 30 de abril, la EPA confirmó nuevamente que el principio activo glifosato es seguro. Lo mismo han hecho las autoridades canadienses, lo mismo ha hecho el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania. Para nosotros, esos son los juicios que cuentan y nos basamos en ellos. ¿Cómo se explica que los tribunales, pese a estas declaraciones, lleguen a la conclusión opuesta y condenen a Monsanto o a usted, respectivamente, a pagar multas enormes? No son sentencias firmes, son, en principio, veredictos preliminares que impugnaremos. Vamos a apelar. También debe diferenciar entre estos procedimientos judiciales y los procedimientos de habilitación. Son procesos independientes y no confiaremos en ningún veredicto del jurado, algunos de los cuales, como sabemos, son muy emocionales y muy hábilmente logrados. Por eso apelamos y nos impondremos con datos científicos. Bayer apuesta por un cambio de rumbo en la próxima instancia, pero los abogados estadounidenses de los demandantes esperan más decisiones judiciales a su favor. Este no es el fin del debate, sino solo el comienzo. Todavía hay decenas de miles, probablemente 20, 30, 40,000 personas. Y les he dicho varias veces a Bayer y a Monsanto que lo seguiremos de cerca, no cederemos. Esto es solo el comienzo. Y los grandes estudios de abogados están haciendo todo lo posible. Con anuncios a gran escala buscan a víctimas potenciales del Roundup, pero Bayer sigue optimista. Dentro de 10 años, Bayer se verá espléndida. Pasaremos por estos procesos judiciales. Nos llevará tiempo, nos costará nervios y dinero. Pero, en principio, no cuestionará el sentido de esta adquisición. Tenemos grandes retos en la producción de alimentos y debemos quitarnos las gafas alemanas. En todo el mundo es una tarea realmente enorme alimentar a la humanidad en el futuro y haremos nuestra contribución. Un documental por demás interesante, un documental que denuncia. Insistimos, es de la televisión alemana, está en las redes sociales, nos parecía que la red social siempre limita la posibilidad de acceso y por eso queríamos compartirlo hoy con cada uno de ustedes a partir de la televisión por cable. Ojalá que le haya sido tan útil como nosotros y al menos con tanta enseñanza didáctica como nosotros. Se trabaja intensamente en el Iberá para reproducir especies que se extinguieron por acción del hombre. En pleno corazón de los esteros, una fundación logró que se forme una nueva población de osos hormigueros. Esta especie se extinguió en los años 60 y después de algún tiempo de trabajo ya comenzó a formarse una nueva población. Ahora van por su proyecto más ambicioso, el esperado regreso del yaguareté. Estos dejaron de verse a mediados del siglo XX por la cacería y la destrucción de su hábitat. El regreso del yaguareté es esencial para mantener saludable el ecosistema. Recordemos que la Fundación Conservation Lands Trust fue fundada en 1997 y se financia con aportes de filántropos nacionales e internacionales. Su objetivo es producir naturaleza, lo cual implica resguardar el territorio y la biodiversidad mediante la creación de áreas protegidas y a la vez intentar que se beneficien las comunidades que los rodean. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo y lo hacemos siempre con alguna producción cultural. Hoy es un tema musical, el tema se llama Amaranto, tiene mucho que ver con la columna vertebral de nuestros programas, ¿no? Aquella semilla que resistió a la multinacional Monsanto, a las fumigaciones, y que creó anticuerpos. Es un tema musical que lo cantan Anita Gómez y Cato Fur,
con la colaboración de un artista argentino, del conocido Piero. Está grabado una parte en Bogotá, una parte en Buenos Aires y forma parte del segundo disco de música contra Monsanto. Me parecía que pegaba justo, como decimos habitualmente, redondito para el programa de hoy. Por lo que vimos, por lo que denunciamos y por este deseo imperioso de recuperar nuestras semillas naturales. Con esto nos estamos yendo, nos reencontramos, si le parece, ya con el programa tradicional, desde el piso, con producción propia, dentro de 7 días, para cuidar nuestra única casa, la Tierra, el planeta. Es la única que tenemos. Si está de acuerdo, ya sabe, súmese a la Onda Verde. Será hasta la semana que viene. Gracias por todo. Verduras, legumbres en incertidumbre, ultimadas en las altas cumbres. Certifica el ICA con el gen trafica y la vida como pizca. Hizo un pillo el trato y otro hizo el contrato. Nuestras almas feriaron barato. Y la fruta estéril puesta en el mercado, conservante envenenado. Y vamos a la marcha sin pica ni hacha, a enfrentar la lucha. Mamá Pacha, cantamos, bailamos juntos como hermanos, temas de justicia entonamos. Gases y granadas, bolillos, patadas, pillos con las botas emboladas. Violan los derechos, invaden los techos y en los medios. Los diarios publicaban porquerías, disfrazan los hechos todos los días. Este lento canto lo oyen los espantos que nos han causado tantos llantos. Son como satanes, viles ademanes, las leyes permiten sus desmanes. Universitarios, diplomas mercenarios, difunden las tramas de los arios. Burócratas y técnicos, poncios muy higiénicos, implementando el clon transgénico. Neoliberalismo, brutos de academia, convirtieron cáncer en pandemia. Mueren inocentes, ganan indolentes y la mayoría sigue inconsciente. Mamá. A las Carolinas, sur y norte unidos, llegó el amaranto, Ni los plaguicidas, ni los fungicidas causaron la más mínima herida. Han abandonado áreas y hectáreas, ya no crecen sus productos parias. Irán al purgatorio sus laboratorios, el oro los hace perentorios.